¿Cómo han estado? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de CNN Tiempo. Nos reencontramos en este espacio luego de las noticias para revisar la proyección meteorológica en todo nuestro país en días con mucha contingencia a propósito del tornado en la región de los lagos, particularmente en Puerto Varas, registrado el día de ayer en la tarde. Y a propósito también, cuando hablo de la contingencia meteorológica, de las precipitaciones que nos acompañan y nos van a acompañar durante esta jornada en varias regiones de nuestro país. Profundizamos en el pronóstico de ahora en adelante. Comenzamos CNN Tiempo. Bienvenidos y bienvenidas. Y a propósito del tornado registrado en el sur de Chile, Puerto Varas, región de los lagos, 178 kilómetros por hora, queremos hablar de este hecho, de este evento, las causas que rodean un evento de estas características. ¿Cómo podemos prepararnos de mejor manera? Por ejemplo, cuando hablábamos de la capacidad predictiva. O por otro lado también, ¿cuáles son los conceptos que analizamos al hablar de un tornado? Todo eso lo profundizamos ahora en CNN Tiempo. Comenzamos. Y para ello nos acompaña el climatólogo Diego Campos, a quien ya vemos amablemente, gracias por la conexión, Diego, en la pantalla de CNN Chile. ¿Cómo has estado? Bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación. Gracias a ti por tu tiempo, Diego. Cuando hablamos de este tornado Puerto Varas, día domingo, 178 kilómetros por hora, con daños súper evidentes, imágenes impactantes, ¿cuáles son los conceptos que tú pones sobre la mesa como principales conceptos para hacer este análisis? Sí, lo primero es la condición de gran escala inestable, una condición que abarcaba varias regiones del país, con condiciones, cuando nosotros decimos inestables, en que hay mucho movimiento vertical en la atmósfera, hay ascenso y por lo tanto se generan nubes de tormenta, que a priori con días de anticipación uno no sabe exactamente dónde se van a formar esas nubes de tormenta. Y luego tiene que haber en el ambiente rotación horizontal, aire que está circulando como si fuese un rodillo, Ujú. invisible en el aire, que esta inestabilidad es capaz de tomar y levantar y colocar de manera vertical, de tal de que se forma el tornado. El tornado es la elevación de una rotación que momentos antes era horizontal. Entonces, estas condiciones de escala sinóptica quizás o de mesoescala, nosotros decimos, porque es un poco más pequeña, están en un área que en este caso abarcaba varias regiones, pero luego las micro condiciones para formar el tornado son mucho más difíciles de determinar exactamente dónde se va a formar, Entiendo. pero al menos uno sabía que habían zonas que ya tenían estas condiciones de inestabilidad y este cizalle vertical o estas rotaciones horizontales. Claro, habían surgido durante el fin de semana, Diego, algunos artículos que nos hablaban de estas condiciones precisamente a las cuales tú haces referencia, pero lo cierto es que no tenemos una capacidad predictiva lo suficientemente específica como para tomar mayores resguardos. En ese sentido, quisiera preguntarte, ¿es posible, existe la tecnología en el mercado que mejora considerablemente dicha capacidad predictiva? Sí, existe. O sea, para hacer pronóstico de este tipo de fenómenos hay que abarcarlo con distintas escalas temporales y espaciales. Uno con días de anticipación no puede saber exactamente dónde se van a formar estos núcleos de Claro, tormenta y cuál después de esos núcleos de tormenta va a ser el que podría formar rotación y eventualmente un tornado. Pero sí con días de anticipación uno sabe áreas grandes y va acotando el problema. Y luego si tuviésemos, por ejemplo, radares que permiten monitorear justamente tipos de precipitación, permiten monitorear qué tormentas están generando granizo, que son indicador de actividad eléctrica y por lo tanto son indicador de inestabilidad, o cuáles de estas tormentas están generando rotación, mesobórtice, uno entonces podría al menos con minutos de anticipación, saber cuál de estas tormentas que se han estado formando en este ambiente es la que potencialmente va a formar un tornado. Así es un poco cómo funciona la predicción de este tipo de fenómenos claro. en otras partes del mundo. Y en ese sentido, Diego, cuando tú dices que un radar, por ejemplo, podría avisar con minutos de anticipación la ocurrencia de un evento de estas características, ¿también permitiría acotar el área geográfica donde se vería aquella afectación? Y ambas cosas. El problema de los radares es que necesitaríamos cubrir mucho territorio, porque
porque el radio del radar, no necesariamente los tornados se van a formar donde nosotros instalemos un radar. Eh, en países como Estados Unidos, por ejemplo, hay una red súper densa de radares con tal de que el haz de un radar se interconecta con el de otro radar y Claro, así van cubriendo mucho territorio, ¿no? Entonces, es una tarea que no va a ser de corta solución para el país, pero por algo tenemos pero que que hay que empezar, ¿o no? empezar a dar, exacto, Exacto. hay que empezar a dar esos pasos hacia adelante, porque también la curva de aprendizaje de la información que nos da un radar, los falsos positivos que da un radar, etcétera, tienen una complejidad súper grande que va a requerir un tiempo de entrenamiento de mucha gente, aprender cómo funcionan, cómo se mantienen, etcétera. Y eso no va a ser rápido. Entonces es necesario dar esos pasos hacia adelante, instalando un par de radares, aprendiendo qué podemos obtener de ellos y de ahí transformar eso en una red que ojalá Mm. cubra buena parte del país. Por supuesto, es un camino que hay que iniciar a estas alturas y a la luz de los hechos del día de ayer y también otros eventos meteorológicos que hemos enfrentado como país con consecuencias muy pero muy lamentables en varias ocasiones. Se hace imperativo, en definitiva, que esta conversación que estamos sosteniendo el día de hoy con el climatólogo Diego Campos se lleve a la práctica, por ejemplo, a través de uno o dos radares para comenzar. Idealmente, el día de mañana tengamos cubierto gran parte del territorio, pero al menos en esta zona del país que ha tenido en los últimos años eventos similares, recordados lo que sucedió, por ejemplo, en la región del Biobío, en Los Ángeles, hace algunos años atrás, y bueno, lo más reciente, lo que ha sucedido en la región de los lagos. ¿Es posible, Diego, hablar de temporada de tornados en Chile a estas alturas o todavía no? Es bastante posible. Hay desde aquellos tornados en el Biobío en mayo del 2019, Ujú. se iniciaron muchas investigaciones que empezaron a primero a entender qué es lo que había pasado, estos ingredientes necesarios para que se forme un tornado, y luego empezaron a hacerse investigaciones que eran más del índole climático y de reconstruir bases de datos históricas de registros de tornados. Y cuando uno hace ese trabajo, que es un trabajo muy bonito que ha iniciado gente de la Universidad de Chile, Cristian Bastía, Roberto Rondanelli, el José Vicencio, gente que se ha dedicado a mirar eventos que están en el pasado, que han ocurrido, y cuando uno mapea todos esos eventos, se da cuenta que la gran mayoría ocurren más o menos en la misma región del país y Mm. más o menos en la misma temporada. Con región del país es más o menos entre el Biobío y los lagos, o sea, más o menos donde ocurrió el de ayer también. Y la temporada es el otoño, pero uno lo puede acotar aún más a la segunda quincena de mayo y la primera de junio. O sea, ese mes, entre la mitad de mayo y la primera mitad de junio, es el mes en el que se han dado la mayor cantidad de eventos en nuestro país y en esa región de Chile. Entonces, al comienzo del otoño, varias instituciones, incluida la Dirección Meteorológica de Chile, el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, empezaron a hablar de tornados, justamente porque es la temporada en la que sabemos se pueden formar tornados como los que vimos, como el que vimos ayer, y en esta Entiendo. región del país específicamente. Entiendo. Diego, ¿qué vínculo podemos encontrar entre lo que sucedió el día de ayer en la región de los lagos y la crisis climática en términos generales? ¿Hay una ligazón, hay un vínculo? Mm, yo por ahora lo vería bastante difuso al menos, no porque no exista, sino que porque hacer ese vínculo realmente es mucho más complejo que es contabilizar eventos y ver que esos eventos estén ocurriendo ahora y no en el pasado. Mm. Porque las tendencias podrían estar debidas solo al hecho de que ahora hay más población, hay muchas más ciudades, hay muchas más formas de observarlos. Quizás nos perdimos muchos eventos del pasado porque no los podíamos observar. Entonces, el link no es del todo claro. Sí es cierto que el planeta se vuelve más caliente y que potencialmente hay condiciones más inestables, pero por otro lado hay investigaciones que hablan de que uno de estos ingredientes, que son estas rotaciones horizontales, serían menos frecuentes y menos intensas Ok. con el calentamiento asociado al cambio climático. Por lo tanto, no hay un link ahí, al menos evidente hoy, que uno pueda decir, bueno, esto es por el cambio climático. Ok. Diego, lo último porque estamos en el tiempo, te pido una respuesta cortita, pero a la luz también de las condiciones de las últimas horas en la zona afectada por el tornado, ¿se descarta o no se descarta que se pueda producir un evento similar durante las próximas horas? Entiendo que hay menos intensidad de la inestabilidad que quedaba remanente del paso de este sistema frontal. Entiendo que las alertas que se emitieron no están vigentes actualmente a esta Ujú. hora. Y por lo tanto,
estaría todo menos probable, ¿no? Así que sería menos factible que volviera a ocurrir. Pero de nuevo, estas cosas son de una escala de tiempo bastante más corta Así es. y seguro que hay que estar igual monitoreando. Y si es que esto cambia, hay que lanzar las alertas necesarias, De porque es manera así, es de una oportuna. escala que estamos menos acostumbrados quizás. Por supuesto, gracias Diego Campos, climatólogo, por esta conversación con CNN Tiempo. Seguimos en contacto, que tengas un buen día. Igual, ustedes, gracias. Chao.